Los fines de semana siempre terminaban igual, yo metida en el coche, apoyando la frente en el vidrio, viendo cómo la ciudad de Querétaro iba ficando atrás y el paisaje se llenaba de cerros, vacas perdidas en el horizonte y polvo flotando en el aire caliente. Era una tradición desde que yo era niña, pero ahora, con 24 años, el rancho de mi familia se sentía menos como una escapada infantil y más como un secreto escondido del resto del mundo. Ese viernes llegué al entardecer, con el cielo pintado de naranja y rosa. Llevaba un vestido de algodón blanco, sencillo, ajustado en la cintura con un cordón fino, la falda hasta las rodillas, unas zapatillas blancas ya un poco sucias de tantas idas a rancho y una tobillera de plata con un pequeño corazón que tilintaba a cada paso. El viento levantaba mi cabello largo, castaño, que yo había recogido a medias con un broche rojo. Mi papá tiene contratado nuevo encargado hacía poco. Solo sabía que se llamaba Emiliano y que trabajaba bien y hablaba poco. No le di mucha importancia hasta que lo vi. Estaba inclinado sobre una cerca de madera, revisando el alambre, con las mangas de la camisa de mezclilla remangadas hasta los antebrazos. La piel morena, quemada por el sol, y esas manos grandes, con los dedos manchados de tierra, pero moviéndose con una delicadeza que no combinaba con la rudeza del lugar. Llevaba un sombrero vaquero de palma, botas de cuero gastadas y un cinturón ancho con una hebilla plateada que atrajo mis ojos por un segundo más de lo debido. Cuando escuchó el portazo de la camioneta, se enderezó. Se quitó el sombrero en un gesto casi antiguo, dejando ver el cabello oscuro, ligeramente ondulado, pegado a la frente por el calor. Sus ojos, de un café profundo, me miraron con una atención que me hizo enderezar la espalda. «Debes ser tú la Nati», dijo con una voz grave, pero suave, con ese acento típico de la gente del campo mexicano, arrastrando algunas sílabas, como si las palabras tuvieran todo el tiempo del mundo. «Sí», respondí, sintiendo las mejillas calentarse sin motivo claro. «Y tú eres Emiliano, ¿verdad?» «Así es». Sonrió, y se le formó una pequeña hoyuelo en la mejilla derecha. «¿Quieres ver algo?» «Encontré algo que creo que te va a gustar». Ni siquiera esperó mi respuesta. Se giró y empezó a caminar hacia uno de los galpones de madera, cerca del corral de las vacas. Yo lo seguí, sintiendo como el polvo se pegaba a mis zapatillas y como la tobillera tintineaba, casi como si marcara el ritmo de mis pasos detrás de él. Me sorprendí mirando sus hombros anchos, la forma en que la camisa se pegaba a su espalda por el sudor, y me reñí mentalmente por eso. Dentro del galpón, el aire olía a heno, madera vieja y algo dulce, como leche fresca. En un rincón, acomodado sobre una manta vieja, había un corderito diminuto, de lana blanca y suave, las patitas todavía torpes, los ojos enormes y curiosos. «Nació hace unos días», explicó Emiliano, agachándose junto al animalito, acariciándole la cabeza con una caricia tan cuidadosa que me dejó sin palabras por un instante. Sus dedos grandes se hundían apenas en la lana, y yo seguía el movimiento como hipnotizada. Me acerqué, agachándome también. El vestido se pegó un poco a mis piernas por el calor, y sentí el roce del algodón contra mi piel. «Es precioso», murmuré, extendiendo la mano con cuidado para tocarlo. «Tan frágil». El corderito apoyó el hocico en mi palma y soltó un sonido suave, casi como un quejido. Sonreí sin poder evitarlo. «¿Y qué vas a hacer con él?», pregunté, sin apartar la vista del animal. «Estaba pensando en ponerle nombre», dijo, llevándose una mano al mentón, como si fuera una decisión muy seria. «Algo sencillo, pero que le quede bien». Lo miré. Él me observaba con calma, como si estuviera esperando algo de mí. Sentí un cosquilleo extraño en el pecho, una mezcla de timidez y ganas de jugar. «¿Y si lo llamamos nudo?», solté, riéndome bajito de mi propia ocurrencia. «Como esos nudos que se hacen en las cuerdas del rancho, y que cuesta soltar». Emiliano arqueó una ceja, divertido. «Nudo», repitió, probando el nombre en voz alta. «Me gusta».
Parece que va a enredarse con todo lo que encuentre. Me guiñó un ojo. Y también es chiquito, como un nudito apretado. Reí, sintiendo que algo dentro de mí se aflojaba. Entonces será nudo, asentí. Pero solo si prometes cuidarlo bien. Nosotros vamos a cuidarlo, me corrigió, mirándome con una complicidad inesperada. Tú y yo. Esas 3 palabras, tú y yo, se quedaron flotando en el aire entre nosotros. Bajé la vista al corderito para disimular, pero mi corazón ya había empezado a latir más rápido. Los siguientes fines de semana, era casi imposible no cruzarme con Emiliano. Estaba en todas partes, en la huerta, en el establo, en el corral, arreglando una puerta que se trababa o cargando sacos de alimento. Yo fingía que iba, a caminar, a tomar aire, a ver cómo estaba nudo, pero en realidad sabía perfectamente que estaba buscando. Él siempre tenía una historia, un comentario, una broma tranquila que hacía que el tiempo pasara sin que yo me diera cuenta. A veces, mientras hablábamos, me sorprendía observando detalles que antes no habría notado en nadie, sus pestañas largas, la forma en que apretaba los labios cuando pensaba, las venas marcadas en los antebrazos cuando levantaba algo pesado. Y sí, sus botas de cuero, marcadas por el barro seco, que dejaban huellas profundas en la tierra. Había algo en el sonido de sus pasos, firmes y seguros, que me resultaba absurdamente reconfortante. Una tarde, el sol caía lento sobre los cerros y pintaba todo de dorado. Yo llevaba una falda de mezclilla clara y una blusa de lino color terracota, con tirantes finos. Sobre una de las muñecas, unas pulseras de cuentas madera que mi tía me había traído de Oaxaca, cada movimiento hacía que chocaran suavemente, produciendo un sonido suave, casi íntimo. Estaba recogiendo naranjas cerca del galpón cuando vi a Emiliano aparecer con nudo en brazos. El corderito ya estaba un poco más grande, pero seguía teniendo esa fragilidad dulce de cuando lo conocimos. Toma, dijo, ofreciéndome el animalito con cuidado. Creo que le gustas más a ti. Siempre se calma cuando te oye. Sonreí, sintiendo el peso cálido del corderito contra mi pecho. Noté cómo los ojos de Emiliano se detuvieron un segundo en la forma en que yo lo abrazaba, y una chispa extraña cruzó por su mirada. A lo mejor le gustamos a los dos, respondí, intentando fingir que era una frase casual. Él se encogió de hombros, pero su sonrisa fue lenta, casi tímida. Puede ser. Nos quedamos ahí, hablando de cosas simples, el clima, las lluvias que no llegaban, los árboles del fondo del rancho, las historias que mi abuelo contaba sobre cuando todo eso era solo monte. Pero a cada risa compartida, a cada mirada que duraba un segundo más de lo necesario, algo iba creciendo en silencio. Yo, que siempre había ido al rancho como quien visita un lugar bonito, de repente me descubrí esperando toda la semana por esa carretera, por ese polvo, por ese olor a heno, y por esa voz grave que me decía, «Buenos días, Nati», como si eso fuera lo más natural del mundo. Un sábado, mi padre salió a la ciudad para resolver unos trámites. Mi madre se quedó en la casa grande, ocupada con unas tías que habían venido de visita. Yo aproveché la confusión para desaparecer rumbo a los corrales. Llevaba unos shorts de lino beige, una camiseta blanca metida por dentro y una chaqueta ligera de mezclilla amarrada a la cintura. En los pies, tenis cómodos, ya manchados de tierra del rancho, y las uñas de los pies pintadas de rojo apagado, aunque nadie las veía. Un detalle inútil, pero que me hacía sentir más, consciente de mí misma. Emiliano estaba en el galpón, preparando una mamadera con leche tibia. Nudo balaba impaciente, moviendo la cabeza de un lado a otro. «Tiene hambre», dijo, sin mirarme al principio, concentrado en la botella. «Hoy le toca un poco más. Está creciendo rápido». «Como todo aquí», murmuré, acercándome. «A veces siento que el tiempo pasa diferente en este lugar». Él levantó la vista hacia mí, y por un instante tuve la impresión de que iba a decir algo profundo. Pero solo sonrió. «Aquí la vida se toma su tiempo».
Nosotros somos los que vamos apurados. Se acercó con la mamadera en la mano. Yo podía notar el olor a jabón sencillo en su camisa, mezclado con el olor de la tierra y del heno, una mezcla extraña que empecé a reconocer como el olor de Emiliano. ¿Quieres darle tú?, preguntó. ¿Te va a gustar? Asentí. Cuando tomé la mamadera, mis dedos temblaron un poco, y él se dio cuenta. Su mano se colocó por encima de la mía, firme, cubriéndola casi por completo. Su piel estaba tibia, áspera en algunas partes por el trabajo, y ese contacto tan simple envió una corriente caliente por mi brazo. Así, murmuró, acercándose un poco más por detrás de mí. Sujétala firme, pero no demasiado. Déjalo que encuentre su ritmo. Su pecho casi rozaba mi espalda, y pude sentir la calidez de su respiración cerca de mi cuello. Nudo empezó a succionar con fuerza, moviendo la cabecita de forma casi desesperada, y yo solté una risa nerviosa. Emiliano también rió, muy bajito, tan cerca que sentí la vibración de su risa antes que el sonido. Por un segundo, no supe si mi corazón latía más por el corderito o por la proximidad de Emiliano detrás de mí. Sentí la tela de su camisa tocar levemente mi hombro desnudo, ahí donde el tirante de mi blusa dejaba la piel al aire. Un roce mínimo, pero que se sintió como un pequeño incendio. Nudo terminó la leche y se quedó quieto, con el hocico brillando, satisfecho. Emiliano retiró la mano lentamente, como si no quisiera hacerlo de golpe, y yo dejé escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Lo hiciste bien, dijo, cruzando los brazos, observando al corderito. Se nota que tienes buena mano para cuidar. No estoy acostumbrada a cuidar de nadie, respondí, con honestidad. Pero, contigo es fácil aprender. No sé de dónde salió esa frase. Apenas la dije, sentí el rubor subir desde el pecho hasta las mejillas. Él me miró, y por primera vez su expresión cambió. Dejó de ser la sonrisa ligera de siempre y se volvió algo más serio, más intenso. Por un instante, el galpón pareció quedar en silencio. El sonido de los pájaros afuera, el viento moviendo las láminas de metal del techo, todo se volvió un fondo lejano. Solo quedábamos él, yo, y ese pequeño espacio entre nosotros que de repente parecía demasiado pequeño. Emiliano dio un paso hacia mí. No fue mucho, pero lo suficiente para que yo pudiera contar cada pestaña en sus ojos, ver el brillo dorado del sol colándose en sus pupilas oscuras. Nati, empezó. No terminó la frase. O no todavía. Pero en ese momento, con el olor del heno alrededor, Nudo dormitando a nuestros pies y su mirada clavada en la mía, supe que algo había cambiado para siempre. Y, por primera vez en muchos años, tuve un poco de miedo, no del rancho, no de él, sino de lo que estaba empezando a sentir dentro de mí. Y sentí, muy claro, que aquello apenas estaba empezando. La semana siguiente se me hizo eterna. En la ciudad todo era ruido, tráfico, gente con prisa. Yo iba a la universidad, tomaba café con mis amigas, revisaba trabajos atrasados, pero, en el fondo, mi mente seguía allá, en el rancho. Me descubrí mirando mis propias manos en clase, recordando cómo se veían cuando Emiliano las cubría con las suyas. O me quedaba viendo el cielo por la ventana, imaginando el atardecer sobre los cerros, el olor del heno, el balido suave de Nudo. Me sentía ridícula, pero cada vez que mi celular vibraba, una parte de mí deseaba ver el nombre de Emiliano ahí, aunque yo sabía que él ni siquiera tenía mi número. Cuando llegó por fin el viernes, escogí la ropa con una atención que nunca había tenido antes para ir al rancho. Me puse un vestido de lino color mostaza, de tirantes finos, con la espalda ligeramente descubierta, pero sin exagerar, el largo me llegaba a medio muslo, así que lo compensé con una chaqueta de mezclilla clara. En los pies, unas botas vaqueras café, recién limpiadas, con pequeños bordados florales en los costados. Me pinté las uñas de las manos de un rojo suave y las de los pies de un tono nude, aunque iban escondidas dentro de las botas.
Mientras mi mamá se quejaba del calor en el carro y mi papá hablaba de cuentas, yo solo miraba por la ventana, contando mentalmente los postes de luz de la carretera. Cuando por fin vimos el portón del rancho, sentí un nudo en el estómago. Emiliano estaba cerca del pozo, llenando unos baldes. Llevaba una camiseta gris pegada al cuerpo por el sudor, dejando ver la forma de sus hombros, y un pantalón de mezclilla oscuro sujeto por un cinturón ancho. Sus botas tenían una línea de polvo en la parte baja, y por un segundo me sorprendí fijándome en cómo se hundían en la tierra seca, dejando huellas bien definidas. Cuando me vio, levantó la mano en un saludo sencillo, pero sus ojos brillaron de un modo que solo yo parecí notar. «Llegaste temprano hoy», comentó, mientras me acercaba. «Pensé que vendrías más tarde». «No quería perderme el atardecer», respondí, encogiéndome de hombros. «Y, tampoco quería dejar mucho tiempo solo a Nudo». Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta. «Qué suerte tiene ese corderito», dijo. «Y yo también». El comentario me tomó por sorpresa. Sentí que el corazón me daba un pequeño salto, pero decidí no responder nada. Solo sonreí de vuelta, mordiéndome el labio inferior, y desvié la mirada hacia el galpón. Entramos juntos. Nudo nos recibió con un balido suave, ya un poco más firme. Emiliano me alcanzó una cubeta pequeña con leche tibia. «Hoy puedes encargarte tú sola», dijo. «Ya eres toda una experta». Me agaché, acomodando el vestido para que no se subiera demasiado sobre mis muslos. Sentí la tela rozar la piel y el cuero de las botas apretando suavemente mis tobillos. Mientras Nudo bebía con entusiasmo, yo podía sentir los ojos de Emiliano en mí. «¿Qué miras?», pregunté, sin levantar la vista, como si hablara solo con el corderito. «¿Cómo te acomodas aquí?», respondió él, sin prisa. «Pareces parte del lugar». Levanté la vista. Él se apoyaba en un poste de madera, brazos cruzados, observándome con una calma que me desarmaba. «¿Eso es algo bueno?», bromeé, intentando romper la tensión. «Es algo que me gusta», dijo simplemente. El silencio que siguió no fue incómodo. Era como el silencio después de una canción que te gustó mucho, quedaba resonando algo en el aire. Ese sábado mis padres estuvieron ocupados todo el día con unos vecinos que habían venido a hablar de negocios. Yo desaparecí a ayudar con los animales, como dije, aunque nadie preguntó demasiados detalles. Emiliano me enseñó a revisar las cercas, a distinguir cuando una nube traería lluvia de verdad y cuando solo amenazaría en vano, a escuchar los diferentes sonidos del rancho. «¿Ves?», me dijo, señalando hacia los árboles. «Ese pájaro canta diferente cuando va a refrescar». «No sabía que tenías doctorado en pájaros», me reí. «Ni yo», contestó. «Pero ellos me avisan de cosas que mucha gente no ve». Caminamos un buen rato. El sol ya había bajado, pero el aire seguía caliente. Yo sentía como la espalda desnuda se enfriaba cuando el viento soplaba y luego volvía a calentarse cuando el sol tocaba mi piel. A cada paso, mis botas levantaban polvo, dejando pequeñas nubes detrás de mí. Emiliano caminaba a mi lado, y a veces nuestras manos se rozaban sin querer. Cada vez que eso pasaba, un cosquilleo se extendía desde mis dedos hasta el pecho. En un momento, al cruzar un pequeño arroyo seco, casi resbaló sobre una piedra. Solté un pequeño grito ahogado. Emiliano reaccionó al instante, me sujetó por la cintura con una mano y por la muñeca con la otra. Su mano en mi cintura fue firme, caliente, los dedos presionando justo encima del borde del cinturón del vestido. Sentí mi respiración cortarse por un segundo. «Tranquila», dijo, con la voz baja. «No te voy a soltar». No sé cuánto tiempo se quedó así. Fueron apenas unos segundos, pero lo sentí como una eternidad. Mis dedos, atrapados en su mano, quedaron marcados con la textura áspera de su piel, la fuerza contenida en ese agarre que no era brusco, pero sí decidido.
Cuando me volvió a poner en equilibrio, no se alejó de inmediato. Seguía cerca. Pude ver la línea de sudor bajando por su cuello, perdiéndose en el escote de la camiseta. Mis ojos siguieron esa línea sin permiso, y al darme cuenta, bajé la vista aún más, hasta sus botas llenas de polvo. Me quedé mirando como una pequeña capa de tierra se había acumulado en la punta, y me pareció absurdo pensar que incluso eso, ese detalle mínimo, formaba parte de la imagen que tenía de él. Gracias, murmuré, al fin. Para eso estoy aquí, respondió, sin soltar todavía mi muñeca. La fricción de su pulgar sobre mi piel era tan sutil que parecía accidental, pero demasiado constante para serlo de verdad. Cuando por fin la soltó, sentí un vacío extraño, como cuando te quitan una cobija en una noche fría. Al caer la tarde, el cielo se cubrió de nubes oscuras. No llegó a llover, pero el viento cambió, trayendo consigo el olor a tierra húmeda aunque el suelo siguiera seco. En el galpón, las sombras se alargaban. Emiliano y yo estuvimos acomodando pacas de heno. Bueno, él acomodaba, yo más bien intentaba ayudar sin estorbar. Yo me había quitado la chaqueta de mezclilla por el calor, y el vestido de tirantes dejaba mis hombros y parte de la espalda expuestos. A cada movimiento, el lino se pegaba a mi cuerpo, marcando la silueta de mi cintura y el contorno de mis caderas. Sentía una mezcla rara de vergüenza y gusto al notar que, de vez en cuando, los ojos de Emiliano se deslizaban fugazmente hacia mí. «Te vas a llenar de polvo», dijo él, sacudiendo un poco una paca antes de colocarla. «El polvo no me asusta», contesté, limpiándome una mancha en la pierna con la mano. «Además, aquí todo tiene polvo, las botas, las paredes, tú». Me detuve ahí, dándome cuenta de lo que acababa de decir. Emiliano soltó una risa baja. «¿Yo?». Se señaló con una mano. «Bueno, ese es parte del paquete». Se acercó y, sin avisar, pasó la mano por la parte delantera de mi vestido, a la altura del hombro, sacudiendo un poco el polvo que se había quedado ahí. El roce fue ligero, pero bastó para que mi piel se erizara. Su dedo rozó la tirita del vestido, y la sensación fue tan intensa que tuve que morderme el labio para no reaccionar demasiado. «Listo», dijo. «Un poco menos de polvo». El corazón me latía tan fuerte que temí que se escuchara por encima del viento. «Gracias», respondí, con la voz un poco más baja que antes. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El ruido del rancho parecía distante, las vacas, los pájaros, incluso el suave balido de nudo. Todo se redujo a ese espacio pequeño, cargado, entre nosotros. Emiliano respiró hondo, como si tomara una decisión interna, y dio un paso hacia mí. «Nati», dijo, y esta vez no desvió la mirada. «¿Sí?», respondí, sintiendo como la garganta se me secaba. Sus ojos recorrieron mi rostro lentamente, la frente, los ojos, la nariz, los labios. Se detuvieron ahí, apenas un segundo más de lo que consideré seguro. «¿Puedo preguntarte algo?», murmuró, con una seriedad que casi me hizo retroceder. «Pregunta». Tragué saliva. Mis manos buscaban algo que hacer, así que jugué con el borde de la falda, apretando el lino entre los dedos. «¿Tú, sientes algo raro cuando estás aquí?», preguntó al fin. «No hablo del rancho, hablo de cuando estás conmigo». Sentí que el estómago se me encogía. Las palabras eran sencillas, pero se sentían enormes, como si llenaran todo el espacio del galpón. «Raro, sí», admití, después de unos segundos. «Pero no en el mal sentido». Él dio otro paso, reduciendo aún más la distancia. Podía ver ahora cada pequeño detalle de su rostro, una pequeña cicatriz cerca de la ceja izquierda, el ligero temblor de su respiración, la sombra de su barba surcando la piel morena. «Yo también», dijo. «Es como si todo fuera más intenso cuando estás cerca. Hasta el polvo parece diferente». Solté una risa nerviosa.
¿Estás diciendo que te gusta cómo levanto polvo con mis botas? Intenté bromear, bajando la mirada hacia mis pies, moviendo ligeramente la punta de una bota sobre la tierra. Estoy diciendo que me gusta todo de ti, respondió, sin dudar. Levanté la cabeza de golpe. Su sinceridad me golpeó más fuerte que cualquier otro gesto. Sentí un cosquilleo subir desde los tobillos, recorrer las piernas, el abdomen, hasta llegar al pecho. Emiliano, susurré, sin saber qué decir después. Él levantó una mano, despacio, como si me estuviera dando tiempo para apartarme. Sus dedos rozaron mi mejilla, luego subieron para apartar un mechón de cabello que se había pegado a mi cuello por el sudor. El contacto fue tan suave que casi dolió. Si no quieres, me detengo, dijo, tan bajito que casi tuve que leerlo en sus labios. Yo podría haber dado un paso atrás. Podría haber volteado o haber dicho algo que rompiera el momento. Pero en lugar de eso, cerré los ojos un segundo, inclinando apenas la cabeza hacia su mano. Fue mi respuesta silenciosa. Sentí su respiración acercarse, cálida, mezclada con el olor a heno y a tierra. Su nariz rozó la mía primero, en un gesto tímido, casi torpe. Luego sus labios tocaron los míos, suaves, probando, como si temiera que yo pudiera desaparecer si se acercaba demasiado. El primer beso fue lento, dulce, lleno de cuidado. Mis manos, que habían estado buscando dónde sostenerse, encontraron finalmente reposo en su pecho. Sentí bajo la tela de la camiseta el latido acelerado de su corazón. Él, en cambio, posó una mano en la curva de mi cintura, con los dedos abiertos, como si quisiera memorizar el contorno exacto de mi cuerpo sin ir más allá de lo permitido. No hubo prisa, no hubo urgencia indebida. Solo ese momento puro, suspendido, en el que nada existía fuera de nosotros dos y de un corderito dormido en un rincón del galpón. Cuando nos separamos, seguíamos tan cerca que nuestras frentes se tocaron. Yo respiraba entrecortado, y él también. Sentí la leve caricia de su pulgar en mi mejilla, como si quisiera asegurarse de que yo estaba realmente ahí. Eso, murmuró, con la voz un poco ronca. Era algo que llevaba días imaginando. Sonreí sin poder evitarlo. Yo también, confesé. Pero pensé que estaba loca. Si estás loca, entonces yo también, respondió. Así al menos no estás sola. Reímos bajito, todavía abrazados a medias, con las botas hundidas en el mismo polvo, como si el suelo nos anclara uno al otro. En algún lugar afuera, un trueno lejano hizo vibrar el aire, aunque la lluvia nunca llegó. Pero ahí, en ese galpón, algo se había empezado a caer, todas las paredes invisibles que yo ni siquiera sabía que había construido alrededor de mí. Aquella semana mi familia tenía un compromiso importante en la ciudad, una comida formal con unos socios de mi padre. Era uno de esos eventos llenos de sonrisas rígidas, perfume caro y conversaciones sobre cosas que no me importaban. Desde la mañana mis padres parecían dos remolinos, entrando y saliendo de habitaciones, preguntando por llaves, documentos, regalos que debían llevar. Yo, en cambio, estaba demasiado distraída pensando en otra cosa. En otra persona. En cómo se sentían los dedos de Emiliano cuando se cerraban alrededor de mi muñeca. En cómo su pecho subía y bajaba cuando respiraba cerca de mí. En cómo mi nombre sonaba distinto cuando él lo decía. ¿Vienes, o te quedas?, preguntó mi madre frente al espejo, abrochándose unos pendientes largos de perlas. Creo que me quedo, mamá. No estoy de humor para reuniones hoy. Ella no insistió. Quizá pensó que estaba cansada. O aburrida. Jamás sospecharía cuál era el verdadero motivo. Cuando el coche de la familia desapareció al final del camino, yo ya estaba preparándome para salir de la casa grande rumbo a los galpones. Sentía una emoción infantil, como si fuera a encontrarme con un secreto que solo me pertenecía a mí. Escogí un conjunto sencillo, pero que hacía que me sintiera consciente de mi propio cuerpo.
Un short de algodón color arena, ligero, de cintura alta. Una camiseta blanca sin mangas, lo suficientemente discreta, pero que dejaba mis hombros al aire. Sobre la muñeca derecha, un brazalete ancho de cuero trenzado que había comprado en una feria artesanal de Guanajuato. En los pies, unas sandalias de cuero café con tiras que se enredaban alrededor de mis tobillos. Antes de salir, me miré en el espejo. No sabía si lo que quería era impresionarlo o simplemente sentirme bonita en su presencia. Tal vez ambas. El sol de la mañana calentaba la tierra, y las sombras eran aún cortas. Al llegar al galpón, lo encontré ahí, como si me hubiera estado esperando, aunque seguramente solo estaba cumpliendo con su rutina. Emiliano estaba inclinado sobre Nudo, dándole otra mamadera. Llevaba una camisa ligera de algodón color verde musgo, abierta en los primeros botones, y un pantalón oscuro sujeto con un cinturón viejo. Su cabello estaba un poco húmedo, como si recién se hubiera lavado la cara. Cuando escuchó mis pasos, levantó la vista. Primero sorprendidos, luego suaves, luego, algo más. ¿No fuiste con tu familia?, preguntó, dejando la botella a un lado. Había curiosidad en su tono, pero también un destello de alivio que hizo que mi pecho se calentara. Preferí quedarme, respondí, poniendo un mechón de cabello detrás de la oreja. Hoy no estaba para compromisos. Quería, esto. El rancho. El aire. Nudo. ¿Y tú? Pero esa parte solo la dije por dentro. Él sonrió, bajando la mirada como si no quisiera que yo notara que se le escapaba una sonrisa más amplia de la cuenta. ¿No aguantaste el día sin ver a la ovejita? Bromeo. Puede que, no sea solo a ella a quien quería ver. El silencio que cayó después fue distinto a todos los anteriores. No incómodo. Más bien eléctrico. Emiliano dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se enderezó lentamente y dio unos pasos hacia mí. No eran pasos grandes ni apresurados, eran firmes, seguros, casi como si tuviera miedo de ir demasiado rápido. Entonces, dijo, en voz baja, quizás yo también tenía ganas de verte a ti. Mi corazón latía tan fuerte que tuve miedo de que él lo escuchara. Se quedó frente a mí, a apenas medio metro. Su presencia me envolvía. La luz del galpón entraba entre las tablas, formando líneas doradas que atravesaban el polvo suspendido en el aire. Una de esas líneas dibujaba un trazo brillante justo sobre su mandíbula. He estado pensando mucho, continuó, en lo que pasó el otro día. Su mirada descendió brevemente a mis labios antes de volver a subir. En ti. Yo también, susurré. Era lo único sincero que podía decir sin temblar. Él levantó la mano, despacio. Me rozó el mentón con el dorso de los dedos, con un cuidado tan delicado que la piel me hormigueó. No sabes cuánto quise que dijeras eso. Mi respiración tembló. Emiliano. Él bajó la mirada, como si buscara el valor para algo difícil. Nati, dijo, y su voz tenía un pequeño quiebre, casi imperceptible, yo no debería sentir esto. Trabajo para tu familia. Soy solo. No eres, solo, nada, lo interrumpí, poniendo mi mano sobre la suya. La piel de su mano estaba tibia, callosa, viva. La presión de nuestros dedos juntos provocó un pequeño escalofrío que recorrió mi brazo. Eres, Emiliano. Y ya con eso, basta. Él soltó un suspiro, no de cansancio, sino de rendición. No sabes lo que provocas en mí. La confesión cayó entre nosotros como un chispazo. Su mano todavía estaba en mi rostro, y la mía sobre su muñeca. Y no sé qué fue exactamente lo que sucedió primero, si yo me acerqué o si él me atrajo. Pero nuestros cuerpos quedaron a escasos centímetros. Mi camiseta ligera rozaba su pecho, pude sentir el calor de su torso a través de la tela, su respiración chocando con la mía.
El mundo afuera desapareció. Emiliano deslizó sus dedos por mi mejilla, pasando por detrás de mi oreja hasta enredarse suavemente en mi nuca. Ese gesto, tan simple, tan íntimo, envió una oleada de calor por mi columna. Yo puse mis manos sobre su cintura, sintiendo el borde áspero de su cinturón contra mis nudillos, y la manera en que sus músculos se tensaban bajo mis palmas. Dime que puedo, murmuró contra mi boca, su voz tan baja que parecía un pensamiento. Puedes, susurré. Su boca encontró la mía. El beso no fue como el primero. Este era distinto, había deseo contenido, había hambre suave, había un exceso de emociones derramándose entre los dos. Emiliano besaba con una mezcla perfecta de fuerza y delicadeza, como si temiera romperme y al mismo tiempo no pudiera evitar querer acercarme más, siempre un poco más. Sus manos descendieron a mi cintura, luego a mis caderas. Sus dedos trazaron el borde del short, apenas rozándolo, sin cruzar ningún límite. Ese leve roce, esa insinuación, fue suficiente para que mis rodillas flaquearan un instante. Yo me aferré a su camisa, sintiendo el olor de su piel mezclado con el polvo del galpón, el heno, algo profundamente masculino y cálido. Él bajó la frente hasta mi hombro, respirando ahí como si necesitara estabilizarse. Yo apoyé la mano en su nuca, sintiendo su cabello húmedo bajo mis dedos. Nunca pensé que esto, dijo él, sin terminar la frase. Yo tampoco, admití, acariciándole la mandíbula con la punta de los dedos. Nos quedamos así varios segundos. Oyendo la respiración del otro, sintiendo los latidos muy cerca, el aire espeso alrededor. Pero entonces Emiliano se apartó un poco. Sus ojos, habían cambiado. Ya no eran solo dulces. Había algo más profundo allí. Algo que me asustó y me fascinó al mismo tiempo. Nati, dijo, tragando saliva, si seguimos, no voy a poder parar tan fácil. La advertencia no tenía nada de peligrosa. Era un aviso honesto. Un límite. Un cable de seguridad. Puse mis manos en su pecho y sentí su corazón latiendo rápido, igual que el mío. No te pido que sigas, dije, despacio. Solo te pido, que no te vayas. Él cerró los ojos, como si esas palabras lo atravesaran. Cuando los abrió otra vez, había ternura, deseo, y una decisión silenciosa. Me abrazó. Un abrazo verdadero, fuerte, sincero, como si temiera que yo pudiera desvanecerme si lo soltaba. Yo apoyé la cabeza en su pecho y escuché su respiración hacerse lenta de nuevo. Ese momento no tenía prisa. No requería nada más. Solo nosotros. El galpón. La mañana. La promesa de algo que recién empezaba. No nos besamos de nuevo. No esa vez. No hacía falta. Había algo más poderoso. La certeza de que ambos habíamos cruzado una línea invisible. Y que ya no queríamos regresar. La semana siguiente no fue como las otras. No podía explicar por qué, pero había un peso extraño en el pecho, una mezcla de ansiedad dulce y miedo silencioso. Quizá porque sabía que lo que estaba creciendo entre nosotros ya no era inocente. No era solo complicidad, ni curiosidad, ni ese juego suave de miradas que empezó sin querer. Ahora había algo que podía romperse. Algo que podía doler. Y, aún así, algo que no quería soltar por nada. El sábado desperté más temprano de lo normal, con el sol apenas entrando por la ventana. Pasé un buen rato decidiendo qué ponerme, aunque fingí ante mí misma que eso no tenía importancia. Al final escogí un vestido midi de algodón color vino, ajustado en la cintura y con un escote cuadrado que dejaba mis clavículas bien definidas. Las mangas eran cortas, con un ligero vuelito. En los pies, unas botas vaqueras negras de cuero suave. Me recogí el cabello con una trenza lateral floja que dejaba mechones sueltos alrededor de mi rostro. Un par de aretes dorados en forma de sol completaban el conjunto.
Demasiado, pensé. Perfecto, respondió algo dentro de mí. Llegué al rancho antes que todos. El aire frío de la mañana picaba la piel expuesta del pecho, como si el día quisiera despertarme de golpe. El silencio del campo era casi sagrado. Empujé la puerta del galpón. El olor del heno, del metal viejo y del polvo que siempre danzaba en los rayos de luz del techo me abrazó como algo familiar. Y ahí estaba él. Emiliano estaba de espaldas, colgando nuevas herramientas en una pared. Llevaba una camiseta oscura que marcaba la línea firme de su espalda. Su cabello estaba despeinado, como si no hubiera dormido bien, y sus botas tenían una capa fresca de tierra húmeda. Cuando escuchó mis pasos, se giró. Y su expresión cambió. No fue sorpresa ni alegría inmediata. Algo más profundo pasó por sus ojos. Esa clase de emoción que uno intenta ocultar pero se filtra igual. Llegaste temprano, murmuró, limpiándose las manos en el pantalón. No podía dormir, respondí. Se acercó unos pasos. No demasiados. Suficientes para que sintiera su presencia, pero no tanto como para romper la burbuja frágil del momento. Nati, dijo despacio, tenemos que hablar. Mi estómago se apretó. Nunca nada bueno empieza con, tenemos que hablar. ¿Pasa algo? Pregunté. Él respiró hondo. He estado pensando mucho. Quizá demasiado. Sobre, lo nuestro. ¿Lo nuestro? Repetí, intentando que no sonara a súplica. Emiliano desvió la mirada. Frotó la parte posterior de su cuello con la mano, un gesto que hacía solo cuando estaba nervioso. No sé si debería estar aquí contigo de esta manera. No sé si está bien lo que estamos sintiendo. Las palabras me cortaron por dentro. Pero no como un rechazo. Más como un miedo compartido. Emiliano, empecé, acercándome un poco, yo no. No, déjame terminar, interrumpió. Clavó sus ojos en los míos. Tenían una intensidad que me dejó inmóvil. Nati, yo no quiero hacerte daño. Y tengo miedo de que esto termine mal. Tengo miedo porque nunca me pasó algo así. Porque tú eres diferente. Y yo, no soy el tipo de hombre que tu familia quiere cerca de ti. Sentí un nudo en la garganta. Mi familia no tiene nada que ver con lo que siento. Él cerró los ojos apenas un instante, como si mis palabras fueran demasiado. Eso es justo lo que me da miedo. El silencio se volvió pesado. Y, aún así, había algo debajo, una corriente cálida que seguía empujándonos el uno hacia el otro. Di un paso más. Quedé tan cerca que pude sentir su respiración rozar mi frente. Mírame, susurré. Emiliano levantó lentamente la mirada. Yo puse mi mano sobre su pecho. Su corazón, igual que el mío, estaba golpeando con fuerza. Si tienes miedo, dije suavemente, entonces quédate. Quédate conmigo aquí, en este momento. No tomes decisiones por algo que podría pasar mañana. Sus labios se entreabrieron apenas. Mis dedos descendieron por el centro de su pecho, trazando la costura de la camiseta. Podía sentir su piel caliente debajo, la tensión de sus músculos. Ese pequeño gesto, tan delicado, tan lento, fue como un imán. Emiliano inhaló profundamente, como si su autocontrol se estuviera quebrando. Nati, susurró, eso no ayuda. No vine a ayudarte, susurré de vuelta. Vine a estar contigo. Él bajó la mirada a mis labios. Y ahí lo entendí. Si quería, si me deseaba, si sentía todo eso conmigo. Y por eso mismo estaba a punto de huir. Yo no le di tiempo. Tomé su mano. La puse sobre mi cintura. Su mano tembló. Pero no se apartó.
La otra mano subió por mi brazo, lenta, como si necesitara memorizar mi piel. Se detuvo en mi hombro expuesto, dejando allí un calor quemante. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz ronca. Porque tú también lo quieres. ¿Y si te lastimo? Si fuera a lastimarme, no estarías temblando así. Aquella frase lo rompió. Y lo liberó al mismo tiempo. Sus dedos se cerraron en mi cintura con una fuerza suave, controlada. Él avanzó un paso. Yo retrocedí uno. Hasta que mi espalda encontró la pared del galpón. Se quedó ahí. Frente a mí. Tan cerca que solo un suspiro cabía entre nosotros. No deberíamos, murmuró. Entonces no lo hagamos, susurré. Solo, quédate. Emiliano apoyó su frente contra la mía. Su respiración se mezclaba con la mía. Mis manos se alzaron para rodear su cuello. El mundo se volvió un solo punto de calor. Con un suspiro derrotado, él finalmente cedió. Sus labios encontraron los míos. Esta vez sin dudas. Sin miedo. Sin pedir permiso. El beso fue profundo, lento al principio, luego más firme, lleno de una necesidad contenida. Sus dedos ascendieron por mi costado, rozando apenas la tela del vestido, como si mi piel quemara. Mi espalda se arqueó ligeramente, y él respondió acercándose más. Pero nunca cruzó ningún límite. Era un fuego contenido. Un deseo cuidadoso. Un contacto permitido. Yo sentía la presión de su cuerpo, el olor de su piel mezclado con tierra y jabón, la aspereza dulce de su barba rozando mi mentón. Cuando se separó, él estaba respirando como si hubiera corrido. Yo también. Esto, dijo, sin aliento, no es algo pequeño. Yo sé, susurré. Él apoyó una mano junto a mi cabeza en la pared, atrapándome suavemente entre su brazo y su pecho, pero sin encerrarme. Era más una confesión física que un gesto posesivo. No quiero que pienses que estoy aprovechándome. No pienso eso. Nati. No lo pienso, repetí, poniendo mi mano sobre su mejilla. Él cerró los ojos ante mi toque. Apoyó su rostro en mi mano como si la necesitara. Entonces prométeme algo, dijo. ¿Qué? Que si seguimos con esto, lo haremos bien. Sin esconderlo. Sin mentir. Sin huir. Mi corazón dio un vuelco. Te lo prometo. Él abrió los ojos. Había algo ahí. Algo grande. Algo que daba vértigo. Pero entonces, en ese exacto momento, el sonido de un motor retumbó a lo lejos. Un coche entrando al rancho. Emiliano se tensó. Yo también. Habían vuelto demasiado pronto. Él se alejó apenas, respirando rápido, su mano todavía en mi cintura. Nati, susurró, esto. Lo haremos bien, repetí. Te lo prometo, dijo él también. Pero los pasos acercándose por fuera del galpón nos hicieron guardar silencio. La sombra de alguien cruzó la entrada. Y ese instante perfecto, íntimo, suspendido, se quebró. Como si algo hubiera cambiado para siempre. Y no supiéramos todavía si sería para bien. O para algo mucho más difícil. El silencio después de aquel motor fue como una descarga eléctrica. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todo el galpón iba a escucharlo. Emiliano se separó de mí apenas unos centímetros, pero esos pocos centímetros dolieron como si hubieran arrancado algo. Sus dedos resbalaron de mi cintura, aunque parecían querer quedarse. Mi espalda todavía sentía la marca tibia de la pared, donde él me había sostenido sin apuro, sin miedo. Nati, murmuró, con la voz rota entre deseo y prudencia. No alcancé a responder.
Los pasos afuera se hicieron más claros, pesados, apresurados. Era la forma de caminar de alguien que no estaba allí por casualidad. Y entonces, la puerta del galpón se abrió de golpe. Mi padre apareció en la entrada con el ceño fruncido, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. Detrás de él venían dos hombres que solían trabajar en el rancho, revisando algo en sus manos, papeles, herramientas, no lo noté muy bien. Ah, aquí estás, dijo mi papá, sin verme realmente. Tenía la mirada puesta en Emiliano como si buscara algo. Algo que no quería encontrar. Emiliano dio un paso atrás. Sus hombros se tensaron de inmediato, como si una sombra hubiera caído sobre él. Yo pude ver cómo su mandíbula se apretaba y cómo evitaba mirarme, para protegernos a los dos. Necesito hablar contigo, le dijo mi padre, con esa voz de autoridad que usaba con los trabajadores. Ni seca, ni amable, simplemente, definitiva. Emiliano asintió. Sí, señor. Tú, Nati, añadió mi padre, ve a la casa. No deberías estar aquí ahora. Había algo extraño en su tono. No parecía enojo, pero sí algo parecido a sospecha, o peor, aviso. Yo tragué saliva. Solo estaba viendo a Nudo, respondí, con una naturalidad que me costó toda la fuerza del mundo. Mi padre ya no escuchaba. Salió del galpón, y Emiliano lo siguió sin mirarme siquiera, como si mirar bastara para delatarnos. O para rompernos más todavía. Horas pasaron sin que yo supiera qué había ocurrido. Mi madre hablaba sin parar sobre los vecinos, las cuentas, la comida, cosas que no escuché en absoluto. Yo permanecía distraída, mirando por la ventana hacia los corrales, esperando ver la silueta de Emiliano entre las pacas de heno o caminando hacia el pozo. Nada. Caía la tarde. Y junto con la luz, también caía un miedo que se me metía bajo las costillas. Hasta que escuché un ruido afuera. Abrí la puerta de la casa grande y vi a Emiliano caminando hacia la entrada del rancho con una mochila al hombro. Una mochila vieja, pequeña. No llevaba caja, ni maletas. Nada más. Mi corazón se detuvo. Corrí hacia él. Emiliano. Llamé, tratando de no sonar desesperada. Él se dio vuelta. Cuando nuestros ojos se encontraron, lo supe. Algo había pasado. Algo que no podía repararse tan fácil. ¿A dónde vas? Pregunté, con la voz quebrándoseme un poco. Emiliano tragó saliva. Se paró firme, pero yo podía ver el peso en sus hombros. Tu papá, empezó, no fue una pelea. ¿Qué te dijo? Nada malo. Solo, dejó claro que no quiere que yo siga aquí. Sentí un vacío abrirse en mi pecho. ¿Por qué? No sé, mintió. Lo supe por sus ojos. Emiliano no sabía mentir. ¿Por qué no me miras? Susurré. Él levantó la mirada. Y ahí lo entendí todo. No era mi padre quien había dicho algo. Era lo que él temía que pudiera pasar. Era lo que siempre temió. Nati, dijo, dando un paso hacia mí, tu familia es importante. Yo no puedo. ¿Estás huyendo? Interrumpí. Estoy protegiendo lo único que puedo, respiró hondo, a ti. Aquella frase me atravesó. No era justa. No era correcta. No era lo que yo quería. Pero era sincera. No puedes decidir por mí, le dije, con la garganta apretada. No estoy decidiendo, dijo él. Estoy asumiendo. Que esto, lo que estamos sintiendo, es demasiado grande para esconderlo, pero demasiado frágil para sobrevivir así. Me acerqué. Mi vestido vino se agitaba con el viento como si quisiera decir algo por mí. No te vayas, susurré.
Su mano subió, despacio, hasta tocar mi mejilla con la punta de los dedos. Ese gesto que tantas veces me quemó la piel ahora me dolía. Si me quedo, voy a quererlo todo contigo, dijo con la voz temblorosa. ¿Y cuál es el problema? El problema es que tú aún no sabes si puedes darme eso. Y yo, su voz se quebró un instante, yo no quiero perderte por haberme adelantado. Una lagrimita me cayó sin permiso. Él la limpió con su pulgar. No te estoy dejando, susurró. Te estoy dando tiempo. Para elegir. Para entender. Para que no sea algo que nazca del secreto o del escondite. Di un paso adelante, quedando tan cerca que sentía el olor de su piel, ese aroma a campo, a hombre, a hogar que había aprendido a reconocer al instante. ¿Y tú qué quieres? Susurré, tragando mis lágrimas. Quiero que cuando vengas a mí, su respiración chocó con la mía, sea porque estás lista. No porque yo te empujé. Sus ojos se humedecieron también. Nunca pensé verlo así. Emiliano, por favor. No digas más, pidió, apretando los labios como si contenerse le costara la vida. Si sigues, no me voy a ir. Y si no me voy, voy a hacer lo que tú aún no estás lista para hacer. Mi corazón dio un vuelco. Entendí lo que estaba diciendo. Entendí el peso. Entendí que no era cobardía. Era amor. Uno torpe, uno difícil, uno inesperado, pero amor. Me tomó las manos. Las besó una por una, con un cuidado tan tierno que me quebró por dentro. Encuéntrame, susurró. ¿Dónde? Pregunté, casi sin voz. Él sonrió, pero fue un gesto triste, lleno de una promesa rota. Cuando estés lista, me vas a encontrar. No importa dónde esté. Soltó mis manos con una suavidad que dolió más que cualquier tirón. Se dio la vuelta. Empezó a caminar por el camino de tierra que salía del rancho. Yo di un paso atrás. Otro. No lloré por él. Lloré por nosotros. Por lo que pudo empezar. Por lo que no alcanzó a crecer. Por lo que nadie sabía, excepto un corderito blanco que ahora balaba desde el galpón, buscándonos a los dos. Cuando Emiliano llegó al portón, se detuvo un segundo. No miró hacia atrás. Pero levantó la mano en un gesto pequeño, casi invisible. Y luego se fue. El viento del atardecer levantó polvo detrás de sus botas, el mismo polvo donde habíamos dejado nuestras huellas juntas días antes. Y mientras el sol caía, entendí algo terrible. Nada estaba terminado. Solo había comenzado. De la forma más dolorosa. Esa noche, en la ventana, mientras miraba el camino vacío, noté algo extraño. Nudo, el corderito, no dejaba de mirar hacia la salida del rancho. Como si él también supiera que algo grande se había roto. O que algo aún más grande estaba por venir. Y entonces lo vi. Algo brillaba en la tierra justo donde Emiliano había estado parado. Un objeto pequeño. Metálico. Personal. Me incliné para recogerlo. Era un llavero. El suyo. Uno que nunca se quitaba. Con la figura de un sol grabado. Y atrás. Unas iniciales. ERM. Cuando lo toqué, sentí un escalofrío recorrerme. No sé si fue intuición o miedo. Pero entendí una cosa con una certeza absoluta. Emiliano no se había ido para siempre. No podía haberse ido así. Algo más grande estaba por revelarse. Y yo. Ahora tenía que encontrarlo.